Saludos, le habla José Omar Hernández Niño, estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua del segundo trimestre, sesión T1. A continuación les estaré hablando sobre el sistema educativo venezolano. Es importante resaltar que en Venezuela la Ley Orgánica de Educación consagra el sistema educativo venezolano como un conjunto orgánico y estructurado conformado por sus sistemas, niveles y modalidades de acuerdo con la etapa del desarrollo humano. Y esto debido a que en nuestro país, en los últimos tiempos, se considera la educación como un continuo humano, es decir, permanentemente en formación, sin separar el nivel donde esté el estudiante. La educación debe ser continua. Y es por eso que la Ley Orgánica de Educación consagra además cómo está organizado el sistema educativo venezolano. Y el sistema educativo venezolano, según la Ley Orgánica de Educación, está consagrado en dos niveles o en dos subsistemas. Un primer subsistema, que es el subsistema de educación básica, que va desde educación inicial hasta la educación media. En el caso de la educación inicial encontramos dos niveles, que es el nivel de maternal y el nivel de preescolar. Y en el caso de primaria, pues encontramos de primero a sexto grado. Y en el caso de media, tenemos media general y media técnica. La media general es cuando se obtiene el título de bachiller en ciencia, y el medio técnico es cuando se obtiene el título de bachiller en un área específica. Es decir, hacen un año más para salir técnicos medios. En el caso del subsistema de educación universitaria encontramos dos niveles, el pregrado y el posgrado. Estos subsistemas, además de las modalidades que también lo consagra la Ley Orgánica de Educación, y entre las modalidades en específico encontramos una educación para una población específica. En ese caso, la Ley Orgánica de Educación contempla una serie de modalidades, que no son todas, son algunas, ¿no? Y en ese caso tenemos la modalidad de educación para educación especial. En el caso de educación especial, que va dirigida a la población con compromisos especiales. Y en Venezuela, en los últimos años, se ha desarrollado casi en todos los niveles la educación especial. También tenemos la educación rural, la educación para los indígenas, la educación militar, en el caso de los liceos, la educación intercultural bilingüe, la educación en el caso de las artes, y la educación en el caso de jóvenes y adultos, que en Venezuela fue, en los últimos años, lo ha desarrollado la Misión Rivas. De igual forma tenemos la fundamentación legal de la educación en Venezuela. En Venezuela, legalmente, la educación está consagrada en la Ley Orgánica, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en principio, ¿no? Y precisamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la educación como un derecho que debe garantizar, valga la redundancia, el Estado. Es decir, todo venezolano, venezolana y todo el que reside en Venezuela tiene derecho a la educación gratuita. Y es gratuita desde el nivel de inicial hasta el nivel universitario de pregrado. Eso no quiere decir que no existan instituciones de índole privado, pero resaltando que el órgano rector de la educación es el Estado venezolano, y en representación del Estado venezolano está el Ministerio del Poder Popular para la Educación, que además lo hace rector en tres niveles. Un primer nivel, que es el nivel nacional, a través del ministerio. Un segundo nivel, que es el nivel de las gobernaciones, que obliga de alguna forma a las gobernaciones a acompañar el sistema educativo desde hasta el nivel primaria, es decir, hasta sexto grado. Y en el caso de los municipios, es decir, las alcaldías, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal consagra también la educación hasta el nivel inicial. Y de igual forma la educación privada puede estar desde educación inicial hasta la educación de posgrado, pero no quiere decir que sea independiente. Es decir, hay un órgano rector, que es el Ministerio de Educación, que es el que lo acompaña, el que lo supervisa, el que garantiza que lo que se esté desarrollando en esa institución esté contemplado en la Ley Orgánica de Educación y en los principios rectores de la Constitución, en el entendido que la educación venezolana responde a un proyecto país. De igual forma tenemos la Ley Orgánica de Educación, y la Ley Orgánica de Educación consagra en su contenido, todo su contenido tiene que ver con la educación,
pero en algunos artículos, el 20, 23, 24, 25, pero en el caso del 20, le dice que debe existir la comunidad educativa, es decir, que la comunidad debe ser parte de la formación, considerando la escuela como el quehacer comunitario, que tiene que garantizar, tanto las empresas privadas como públicas, deben garantizar que se desarrollen proyectos para la formación educativa. Deben garantizarlo tanto las empresas públicas como las empresas privadas. Y de igual manera tenemos en el caso de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. La Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, aunque no se hizo para reglamentar la educación, tiene artículos que de alguna forma tienen que ver con la educación. Y entre algunos artículos tiene que ver el 53, el 54 y el 55. En estos artículos habla sobre el derecho a la educación, la obligación de los padres, representantes o responsables de los niños que tengan allí, los jóvenes, en la educación y la participación en el proceso educativo. Además de estas leyes tenemos los decretos, tenemos los códigos, los reglamentos, las resoluciones que contemplen el proceso educativo venezolano. Esto es todo por hoy. Este es el sistema educativo venezolano.